Muy buenos días a todos. Nosotros somos el grupo A1 y lo integramos Mónica Och, Carla Molina, Gerardo Arana y Ana Lucía Gaitán. En esta oportunidad les hablaremos sobre la sección 14 y 15 de las NIC para pymes. Daremos inicio con la sección 14, la cual trata sobre las inversiones en asociadas. Esta sección se aplicará a la contabilización de las asociadas en estados financieros consolidados y en los estados financieros de un inversor que no es una controladora, pero tiene una inversión en una o más asociadas. Cuando hablamos de una asociada, tratamos de una entidad que incluye una entidad sin forma jurídica definida tal como una fórmula asociativa con fines empresariales, sobre los que el inversor posee una influencia significativa y que no es una subsidiaria ni una participación en un negocio conjunto. Para comprender un poco más este tema, definiremos lo que es un control conjunto. Esto se define en la sección 15, lo cual define que el control conjunto es el acuerdo contractual para compartir el control sobre una actividad económica y se da únicamente cuando las decisiones estratégicas, tanto financieras como operativas de dicha actividad, requieren el consentimiento unánime de las partes que están compartiendo el control. En este caso serían los participantes. Conociendo esto, se debe determinar si existe o no un control conjunto. Si existe un control conjunto, hablamos de lo que es un negocio conjunto, lo cual tiene su tratamiento específico en la sección 15, en lo cual se verá más adelante. Cuando hablamos de inversiones en asociadas, quiere decir que no existe un control conjunto. Para esto se debe determinar la influencia significativa. Si existe influencia significativa, hablamos de inversiones en asociadas. Si no existe una influencia significativa, se habla de lo que es un instrumento financiero. Cabe mencionar que en el caso de que se trate de un negocio conjunto, puede tratarse de inversiones en asociadas como de instrumentos financieros. Hemos definido que inversiones en asociadas son inversiones en otra entidad que no son una subsidiaria. Que cuando se da este tipo de inversiones en asociadas existe una influencia significativa, pero no existe un control. Sin embargo, sí existe una injerencia en la toma de decisiones. Específicamente se participa en las decisiones que se refieren a las políticas financieras y de operación de la asociada, sin llegar a tener un control o el control conjunto sobre dichas políticas. Yo les estaré hablando de la existencia de influencias significativas. Primero hay que saber qué es la influencia significativa. Es el poder de participar en las decisiones de política, financiera y de operaciones de la sociedad, sin llegar a tener control o el control conjunto. Y para saber si existe influencia significativa, tenemos que saber que tenemos la participación en administración, transacciones importantes, el intercambio de personal directo y posee más del 20% de participación. Por otro lado, tenemos la sección 14 nos establece que podemos contabilizar todas las inversiones en asociadas utilizando una de las siguientes opciones, que puede ser el modelo del costo, que es cuando hay un precio de cotización publicado al costo menos las pérdidas por deterioro de valor. Luego tenemos el método de la participación, que acá hay que tener dos conceptos claves, que es el precio de la transacción y ajustes, que esto lo estaremos abordando un poco más adelante. Y por último tenemos el modelo del valor razonable. Acá es importante indicar que inicialmente se mide el precio al precio de la transacción y posteriormente al valor razonable. Tal y como les comentaba, vamos a hablar un poco del método de la participación. Según el método de la participación, una inversión en patrimonio se reconocerá inicialmente al precio de la transacción
incluyendo los costos de transacción, y se ajustarán posteriormente para reflejar la participación del inversor tanto en el resultado como en el otro resultado integral, lo cual eh, se va dando tal y como se muestra en la gráfica. Gracias. En cuanto a la información a revelar, la sección 14 nos indica que debemos revelar la política contable empleada para la medición de la inversión en la asociada, el valor en libros y el valor razonable contabilizado utilizando el método de participación para las que existan precios de cotización. Y en el caso de las inversiones en asociadas contabilizadas por el método del costo, un inversor deberá revelar el importe de los dividendos y otras distribuciones reconocidas como ingreso. Ahora veamos los negocios conjuntos, los cuales establece la sección 15. Un negocio conjunto es un acuerdo contractual mediante el cual dos o más personas, ya sea personas físicas o jurídicas, emprenden una actividad económica que se somete a control conjunto. ¿Qué es control conjunto? Este es un acuerdo en el cual se comparte el control entre ambas partes y al momento de tomar decisiones, ya sea financieras u operativas, se necesita el consentimiento de ambas partes. Hay que tomar en cuenta que pueden existir operaciones conjuntas. Esto se refiere a un acuerdo en el cual las partes realizan actividades conjuntamente, lo cual les da derecho a los activos y a asumir ciertas obligaciones relacionadas con el acuerdo. Y en el caso de los negocios conjuntos, son acuerdos mediante ambas partes tienen el control en un negocio, participan en los activos netos, disminuida la obligación, y en este caso solo se reconoce la utilidad o pérdida en el negocio conjunto. Los negocios conjuntos pueden ser operaciones controladas, activos controlados o entidades controladas de forma conjunta. Cuando hablamos de activos controlados de forma conjunta, hay que tener en cuenta 5 características, las cuales deben reconocerse en los estados financieros. Primero, la participación en activos controlados de forma conjunta. Segundo, los pasivos incurridos. Tercero, la parte de los pasivos en los que haya incurrido conjuntamente con los otros participantes del negocio conjunto. Cuarto, el ingreso por la venta o uso del negocio conjunto. Y 5, cualquier gasto incurrido en el negocio La conjunto. medición de la norma establece una contabilización de sus participaciones en entidades controladas de forma conjunta, utilizando como opciones los métodos del costo, método de participación y el valor razonable. Un inversor medirá sus inversiones en entidades controladas de forma conjunta al costo menos las pérdidas de deterioro del valor acumuladas. Reconocerá las distribuciones recibidas procedentes de la inversión como ingresos y medirá sus inversiones de forma conjunta para las que haya un precio de cotización publicado utilizando el modelo del valor razonable. En el modelo del método de participación, según la sección anterior, se reconocerá inicialmente al precio de la transacción y se ajustará posteriormente para reflejar la participación del inversor tanto en el resultado como en otro resultado integral, recordando que en este caso se refiere a un control conjunto. Y en el modelo del valor razonable se medirá inicialmente al precio de la transacción en cada fecha sobre la que se informa. En este caso será al valor razonable con los cambios reconocidos en resultados. Vamos a analizar la determinación del tipo de acuerdo en cuanto a la estructura del acuerdo. Para los acuerdos conjuntos, debemos considerar si es a través de un vínculo separado o no. Si la respuesta es no, debemos definir que las operaciones tienen derechos sobre activos y las obligaciones por los pasivos del acuerdo. Se definirá que es una operación conjunta. Si la respuesta es sí, en caso contrario, tendríamos que evaluar los derechos y obligaciones, y en este caso la evaluación de esto acordado por las partes de forma legal del vínculo separado, indicando que las partes tienen derechos sobre los activos netos
o patrimonio del acuerdo y por lo tanto se definirá que existe un negocio conjunto. Sin embargo, si las partes modifican los acuerdos de la entidad a través del acuerdo contractual para que cada uno tenga delimitado los activos de la entidad incorporada y cada uno sea responsable de los pasivos en una proporción específica, tales modificaciones contractuales a las características de la incorporación pueden hacer que este acuerdo se convierta en una operación conjunta. Por último, a la información a revelar se divide en 4 aspectos. El número 1, la política contable que utiliza para reconocer sus participaciones en entidades controladas de forma conjunta. Número 2, el importe en libros de estas inversiones en entidades controladas. Número 3, el valor razonable de las inversiones contabilizadas utilizando el método de participación para las que existen precios de cotización públicos. Y por último, la número 4, el importe agregado de sus compromisos relacionados con negocios conjuntos, incluyendo su participación en los compromisos de inversión de capital en los que haya incurrido de forma conjunta con otros participantes, así como la participación y los compromisos de inversión de capital asumidos por los propios negocios conjuntos.